Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Estamos aquí iniciando un programa más de GIC Paraguay Inverse en español. Aquí donde estamos para aprender la lección de escuela sabática. Este trimestre estamos hablando y estamos conociendo el libro de Josué, un libro maravilloso, un libro inspirador de un gran líder del pueblo de Israel. Ahora, para poder comenzar, les voy a invitar ahora y le voy a saludar a nuestro, ya no es más invitado, ya es de la casa, ¿verdad? Ahí, Jonathan, mi tocayo. ¿Cómo estamos, Jonathan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Todo bien, pastor? ¿Cómo están ahí la audiencia? Gracias a Dios. De nuevo por acá, gracias por la invitación, pastor. Sí, vos ya sos parte de la familia G ya, Jonathan. Así que Amén. estamos muy contentos de poder compartir siempre contigo la palabra de Dios y más que nada en esta lección, ¿verdad? Que vamos a estar hablando de un título muy interesante, Jonathan. ¿El título cuál sería? Un lugar de refugio. Así mismo, un lugar de refugio. Cuando nosotros escuchamos sobre un refugio, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguridad, Algo seguro. tranquilidad, ¿verdad? Paz. Muy bien. Para poder entender este título de la lección de esta semana, estuvimos repasando y que vamos a hacer un resumen ahora general. Les invito a poder inclinar el rostro ahí donde estamos y poder orar para pedir la dirección de Dios y así poder entender lo que Él tiene para nosotros en este momento. ¿Te parece, Jonathan? Vamos a orar. Vamos a orar. Oremos, querido amantísimo Padre Señor, te alabamos por las maravillas que tú nos das de poder estar aquí ante tu presencia con mi amigo, Señor y hermano Jonathan, para poder escuchar y entender tu palabra, Señor. Queremos que en este momento tu Santo Espíritu sea el que nos ayude a entender y nos guíe, Señor, a comprender lo que tú tienes para nosotros. Todo esto te lo pedimos sin merecerlo, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mi amigo. Un refugio, justamente estábamos hablando, es un lugar donde las personas pueden ir para qué? Para proteger cuando sus vidas corren en peligro, ¿verdad? Quienes viven en zonas de conflictos, es importante entender cuáles son los lugares de refugio. Por ejemplo, hay países en donde hay desastres naturales como huracanes, ¿verdad? De repente tsunamis. Entonces, hay lugares que cuando hay alerta de esta circunstancia, van a un lugar de refugio para poder ir a refugiarse de la calamidad. Ahora, justamente hablando sobre este tema importante que estuvimos leyendo en Josué, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, Jonathan. ¿Para qué sirve un lugar de refugio? Bueno, pastor, así justamente como vos estaba diciendo, ¿no? Un lugar de refugio es para protegerse, ya sea de un catástrofe, como dijiste, natural, puede ser de una persona, puede ser de un animal, o incluso de algo emocional. Porque yo recuerdo que cuando yo era chico, mi lugar de refugio Mm, era la cama de mis padres. Cuando yo tenía alguna pesadilla o algo, yo salía corriendo y iba donde estaban mis padres, ¿no? Porque ese era mi refugio. Entonces, ujú. un refugio es siempre donde nosotros nos sentimos seguros. Y qué mayor refugio que nosotros vamos a ver ahí al final, cuál es nuestro mayor refugio, ¿verdad? Así mismo, ¿verdad, Jonathan? Entonces, un refugio sería un lugar sólido donde la persona puede ir a descansar y sentirse segura, ¿verdad? Sí, Entonces, eso vendría a ser. Ahora, en el pueblo de Israel, ¿cómo protegían a la gente y salvaban la vida las ciudades de refugio? Porque eso es lo que estuvimos hablando, ¿verdad? Cuando ocurría de sí. repente alguna desgracia o pasaba algo, ¿verdad? Habían lugares de refugio. ¿Y cómo eso protegían a la gente y de qué salvaba la vida de ellos? Bueno, interesante porque ahí nosotros vemos acá en Josué capítulo 20, ¿verdad? Me gustaría Ujú, leer para que entendamos mejor el 20, versículo 1 al 3, vamos a leer. Y ujú, dice así: el Señor dijo a Josué, di a los israelitas, señalen las ciudades de refugio de las que les hablé por medio de Moisés, para que se ampare allí el homicida que hubiere matado a alguno por accidente y no a sabiendas, que sirvan de refugio contra el vengador de la sangre. ujú. Wow.
Acá interesante, pastor, porque entendemos que habían accidentes también en el pueblo de Israel, ¿verdad? Surgían por ahí accidentes donde una persona terminaba matando a alguien, pero sin querer. Y muchas veces en esos casos será que el familiar de la persona lo tomaba bien. La verdad es No, que la mayoría no, ¿verdad? Entonces, ¿qué quería hacer? Vengarse. Entonces, Dios había creado luego y había mandado a Moisés y Moisés al pueblo de Israel para que esas ciudades de refugio estuvieran para esa clase de personas que accidentalmente mataron a alguien y tuvieron que huir para que no los matasen a ellos, ¿no? Para que el familiar de la persona tampoco cometa un homicidio a sabiendas, que eso ya no va a ser ujú, algo sin querer. Entonces, ya no para es dos cosas, accidental. claro, para las dos cosas servía. Uno, para que la persona se salvase, no muriese. Y dos, para que la persona, el familiar, no cometiese un pecado gravísimo como es matar a alguien, ¿verdad? Entonces las ciudades de refugios servían para esto. Entonces, interesante es cómo Dios, en su sabiduría y en su amor hacia su pueblo, sabía cómo el ser humano actúa, ¿verdad? Por más de que de Es, repente sea sin querer, muchas veces nosotros decimos, con rabia queremos devolverle al otro, ¿verdad? Decimos ojo por ojo, ¿verdad? Pero no es sí. así. A veces, para poder entender justamente lo que pasaba ahí en el pueblo era que no era que cualquiera entraba ahí, sino que se entraba y se hacía un juicio, ¿verdad? Ahí justamente los levitas investigaban qué ocurrió, qué antecedente había, qué cuestiones ocurría, si de repente o ya no hubo en algún momento algún cruce entre estas dos personas, ¿verdad? Entonces se hacía una investigación y por juramento se podría hacer para poder estar en esa ciudad de refugio, para poder protegerse. Ahora, justamente en nuestros tiempos, Jonathan, trayendo, ¿por qué era importante que las ciudades de refugio estuvieran a disposición de todos? ¿Y qué Y enseña Jesús justamente, acerca de esto? bueno, justamente ahí, como vos decís, pastor, esas ciudades servían para que las personas se escondiesen hasta que investigase el caso, ¿no? Hoy en día también es la misma cosa, vos no podés condenar a alguien sin saber lo que pasó. Se Ujú, investiga, después hay un juicio y después se da un veredicto. Entonces, ujú, estas ciudades, acá, yo quiero leer por eso también el versículo 9 del capítulo 20 de Josué, que nos dice el para qué luego ahí. Dice así, estas fueron las ciudades señaladas para los israelitas y extranjeros que vivieron entre ellos, para que se refugie en ellas el que hubiese herido a alguien por accidente, para que el homicida no muera por mano del vengador de la sangre antes que comparezca ante la asamblea. O ujú, sea, estos lugares también servían para que se investigase, como dijimos, antes de que pase una tragedia, a no ser que la persona haya matado a alguien a sabiendo y queriendo y está también ahí escondido, ¿verdad? Entonces se ujú, investiga el caso, si realmente fue así, entonces van a tener que tomar otras medidas. Pero si fue un ujú, accidente, se le recomendaba a los ancianos de la ciudad que no le dijesen a nadie dónde estaba, hasta que se comprobase y se dieran pruebas y los familiares de las personas supiesen que fue un accidente de eso y no hicieran ujú, esa tragedia. Hoy en día nosotros ya no hacemos eso, ¿verdad? No tenemos más ujú. ciudades de refugio, pero sí que tenemos, como dice Juan capítulo 6 versículo 37, tenemos nuestro mayor refugio, como dijimos en el Ujú. principio también, ¿no? Que es Sí. Jesús. Jesús es nuestro mayor refugio. Jesús es el lugar donde nosotros podemos encontrar paz, tranquilidad y protección sobre todas las cosas. Entonces yo quiero invitar acá a la gente, pastor, para que entiendan esta parte, para que los jóvenes más que nada, porque hoy en día como jóvenes hay mucho peligro de acá para allá, ¿no? Y no solo la parte de físicamente, sino también la parte emocional. Y ese Ujú. refugio sirve para que nosotros podamos estar seguros ante todo ataque.
Y yo invito ahí a los jóvenes para que puedan también refugiarse en Jesús y estar siempre seguros ahí con Él. Amén. Así mismo, y yo quiero compartir esto último, Jonathan, y después reflexionamos juntos y terminamos con una linda oración para poder entender de que, como vos dijiste, que Jesús es nuestro refugio. Elena de Guay en Patriarca y Profeta explica justamente esta parte importante y dice lo siguiente. Las ciudades de refugio, dice, fueron destinadas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios y eran un símbolo de refugio proporcionado por Cristo. El mismo Salvador misericordioso que designó esas ciudades temporales de refugio proveyó, dice, por medio del derramamiento de su propia sangre, un asilo verdadero para los transgresores de la ley de Dios. Dice, al cual pueden huir de la segunda muerte y hallar seguridad. No hay poder que pueda arrebatar de sus manos a las almas que acuden a él en busca de perdón. Entonces, lo que Amén. vos hayas leído, ¿verdad? Ahí justamente en San Juan, que él decía, la verdadera ciudad de refugio en nuestros días es Jesús. Nosotros, Así es. como dice Romanos capítulo 6 versículo 22, que dice, la paga del pecado, ¿qué es? Dice Jonathan. La muerte. Todos somos condenados a muerte. Y en aquel momento también la persona era condenada a muerte. Pero justamente para que la sangre de un inocente no sea condenado injustamente, existían las ciudades de refugio. Y la ciudad de refugio en ese entonces, ¿a quién representaban? A A Jesús. Cristo. Nosotros, como seres hijos de Dios, Jonathan, también somos personas que cometemos errores, que tuvimos grandes fracasos quizás, pero que somos personas que inocentemente fuimos invadidos por el pecado y que podemos todavía Así ser es. salvados por Cristo Jesús. Entonces, Amén. ese es nuestro refugio, Jonathan, Amén. ¿verdad? Así que Así es. como hoy hiciste la invitación, jóvenes, refugiémonos en los brazos de Jesús. Dejemos el mal camino y volvamos a Él nuevamente, ¿verdad? Jonathan, Amén. ¿alguna cosa más que quiera decir antes de que pueda cerrarnos con una oración? Yo creo que ya se dijo todo ahí, pastor, y entender, ¿no? Que como vos dijiste, tal vez ante el ser humano la muerte sea el final, pero para la vida cristiana con Dios, la muerte es solo el comienzo. Entonces Eso mismo, entender eso es muy importante. Vamos a orar. espectacular. Vamos a orar, Jonathan. Querido Dios que estás en los cielos, Señor, damos gracias por este estudio de tu palabra, por esta semana que pasamos, Señor, estudiando esta escuela sabática. Gracias, Señor, porque como personas, como jóvenes, necesitamos un refugio y ese refugio es Jesús. Pedimos por eso, Señor, que nos ayudes para que podamos eso, mantenerlo siempre en nuestra mente. Saber, Señor, que en medio de la desesperación, en medio de los conflictos, los problemas, podemos estar refugiados en Él. Ayúdanos, Señor, para que siempre caminemos junto a Él, para que podamos, Señor, seguir sus pasos, para que podamos seguir, Señor, con Él para siempre y en el día que Él venga, poder ir juntamente con el Señor. Pedimos esto, no porque lo merezcamos, Señor, sino en el nombre bendito de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, Señor. Amén, Señor, amén. Muchas gracias, Jonathan, por acompañarnos. Gracias, queridos Gracias a vos amigos por que la nos están invitación. mirando. Justamente sigamos estudiando la palabra de Dios, sigamos leyendo la lección de escuela sabática. Y esto es GIC Paraguay. Paraguay. En español, Inverse, ¿verdad? Para poder estudiar la escuela sabática y la palabra de Dios. Así que, Jonathan, nos vemos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga. Nos vemos, gente hermosa. Bendiciones para todos. Que tengan bendiciones. Chao, chao.